Buenas tardes a todos. Continuamos con nuestra clase, la penúltima de nuestro capítulo de inmunología, esta vez tocando el tema anticuerpos, llamado también actualmente inmunoglobulinas. Como sabemos, dentro de todo nuestro sistema orgánico existen mecanismos específicos para responder a los elementos antigénicos o elementos extraños que permanentemente están tratando de ingresar a nuestro sistema orgánico. Por ello, este intercambio, este enfrentamiento constante, podemos denominarlo un procedimiento de acción y reacción. La acción por parte de las sustancias extrañas o elementos o sustancias orgánicas o inorgánicas que se localizan y tratan de entrar a los diferentes sistemas y órganos de nuestro organismo y a la vez generar una respuesta de nuestro organismo que es la reacción, un procedimiento de acción y reacción. Por ello analizaremos varios procedimientos que a continuación vamos a enumerar. Entonces, todos estos productos que hemos señalado, antígenos específicos que van a localizarse, van a invadir, van a frecuentemente tratar de ubicarse, invadiendo, ¿no?, sus características propias, que son los lugares donde van a generar estas respuestas, que son los llamados los anticuerpos específicos o inmunoglobulinas, que estas inmunoglobulinas que tienen diferentes características, como vamos a ver, y están pues llamadas, y son las llamadas a dar la respuesta contra estas sustancias extrañas. Estas inmunoglobulinas hasta ahora conocidas son las llamadas inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina D y la inmunoglobulina E, donde se manifiesta la terminología y las características específicas de cada una de estas sustancias. Por lo tanto, estas moléculas, estas 5 moléculas llamadas pues inmunoglobulinas o anticuerpos se encuentran permanentemente circulando, presentes en todo el plasma sanguíneo, y hay una que es la inmunoglobulina secretora, que es la IgA, presente en la leche y la saliva como líquidos receptores de estas moléculas, y en secreciones bronquiales, intestinales, vaginales y todas las otras secreciones que van a dar las características propias de cada una de ellas. Estas inmunoglobulinas son consideradas pues actualmente como las unidades terapéuticas o terapeutídicas, que son pues estructuras químicas de estas inmunoglobulinas que tienen que ver con todas las formas sanguíneas y secretorias de nuestro sistema orgánico. Estos estudios, llevando un poco a la evolución histórica de estos conceptos, lo inicia Edelman, que por ello se le premió con un premio Nobel en el área médica, y condujeron pues a ser la base en el futuro de estas estructuras inmunoglobulínicas, que son pues, como repito, las uniones de 4 polipéptidos y que son unidos por los llamados puentes disulfúricos, que es
Decíamos entonces que estas estructuras están formadas por 4 péptidos, los cuales que van a dar lugar a 2 de ellas llamadas con un peso molecular, llamadas las cadenas H, y que denominan fraccionadamente como MAI, alfa, delta, epison, y están identificadas como las clases de inmunoglobulinas o isótopos, como la IgM, IgD, IgG, IgD, IgE, respectivamente. Estas cadenas H, o se llamadas las cadenas largas, son un tipo individual e idénticas, con cada una de ellas o más de las intercadenas de los enlaces de disulfúricos. Estas cadenas L, que son las cadenas ligeras, forman una estructura compacta que se van a identificar por su peso molecular y su peso específico de cada una de sus ramas que forman la inmunoglobulina, como lo vamos a ver más adelante en un esquema específico. Aquí un cuadrito para que resumirles las características más importantes de estos tipos de inmunoglobulinas. Ahí tenemos el péptido específico a nivel de las 2 cadenas ligeras, el tipo kappa y el tipo lambda, con su peso molecular, sus halotipos, sus asas disulfúrico, o sea, los puentes disulfúricos que están señalados oportunamente. Las cadenas pesadas, que son las cadenas H, que son las cadenas gamma y las cadenas alfa, con pesos moleculares mayores a 50, 55.000. Y las cadenas MAI y las cadenas delta, las cadenas epsilon, que son, y lambda, que son las cadenas que van a conformar todo el sistema de los halotipos, siendo estas 3 últimas todavía no señaladas específicamente. Sin embargo, ya tienen sus puentes disulfúricos debidamente ubicados. Un pequeño repaso de estos, solamente para señalarles que las cadenas ligeras, o sea, las cadenas L, son caracterizadas por tener un peso molecular de 22.000 unidades o marcadores, que son lo mismo que la proteína de benzoiones que se estudia en bioquímica, como ustedes lo deben haber evaluado en el capítulo de los carbohidratos, ubicación de las proteínas, etc. Son de tipo ya sea kappa o lambda. Son de ambos tipos, tienen sus halotipos que hemos señalado en el cuadro anterior y que contienen pues básicamente 5 cisteínas en cada uno de ellos. Los isotipos, o sea, las clases en la naturaleza de estas cadenas pesadas o cadenas L, son las que los acabamos de mencionar y son las que finalmente proporcionan los criterios para establecer los 5 isotipos de inmunoglobulinas que hemos señalado, de la G a la D. Estas cadenas H, pues, por lo tanto, en sus diferentes formas o clases, gamma, matrix, alfa, delta y epsilon, son pues correspondientes a los isotipos de los 5 tipos o 5 clases de inmunoglobulinas. Todas las características más importantes de estas cadenas están llamadas a determinar las diferentes posibilidades o discusiones posteriores que se pueden interpretar cuando ustedes van a dosar, van a evaluar concentraciones específicas de estas moléculas relacionadas con diferentes patologías metabólicas, fisiopatológicas, disfuncionales, etc. Las subclases, tanto la inmunoglobulina G como la inmunoglobulina A, tienen pues unas diferentes subclases con una diferencia estructural
de 4 subclases para la IgG, IgGA1, IgG2, IgG3 y IgG4, estando en estos últimos 2 años por especificarse o clarificarse una subclase más de la inmunoglobulina G, por ser la única inmunoglobulina que atraviesa la barrera placentaria. Tanto la IG1 como la IG3 tienen esos enlaces característicos, la IG2 tiene 4 enlaces y la IG3 15 enlaces. Todas estas subclases también se van a utilizar en las 2 diferentes estructuras o cadenas de las demás subclases integradas. Un pequeño repaso de memoria de las inmunoglobulinas H, donde vemos su peso molecular de 55.000 a 75.000 milimicras o milimicrones, su determinantes en los isotipos o clases de las inmunoglobulinas como señalado, que son las 5 señaladas hasta el día de hoy, de las 4 subclases de la IgG, repito, estando en posibilidades prontas de determinar una 5ª subclase en cuanto a la IgG. No están ligadas con las cadenas ligeras de la inmunoglobulina A2, por ejemplo, y los isotipos señalados específicamente para esta subclase son la A2 su M1 y la A2 su M2. Las inmunoglobulinas tienen otras características que señalan los diferentes fragmentos. Esta fragmentación que fue estudiada por Porter y que también le valió un premio Nobel, utilizó como marcador la papaína para producir la digestión de estas inmunoglobulinas, donde fue fundamental que permitió la identificación de los lugares o sitios claves en la combinación con el antígeno, o sea, donde se va a producir la unión entre antígeno o inmunógeno y anticuerpo o inmunoglobulina de las diferentes estructuras moleculares. Potter también identificó cada una de estas regiones de los anticuerpos o inmunoglobulinas y señaló además que cada una de estas eran responsables en esta interacción de la unión celular con el complemento. Por eso ustedes seguramente han tocado las fracciones del complemento que fijan estas proteínas en forma específica y que comprenden un mecanismo fundamental para estas asociaciones o cadenas moleculares. Esta digestión que hemos señalado, que se produce en la disolución con esta sustancia que es la papaína, no es sino un procedimiento enzimático donde las 4 cadenas de las inmunoglobulinas con esta sustancia van a señalar los diferentes enlaces peptídicos y su identificación con cada una de las 2 cadenas, tanto la pesada o cadena y las ligeras o cadena L, y también los diferentes fragmentos que van a fijar el complemento que tiene que ver con la fracción AB. Todos estos van a ser fragmentos que van a reflejar las propiedades que van a constituir una unión o una propiedad singular en la unión antígeno-anticuerpo. En cuanto a las inmunoglobulinas, pues entonces señalamos que los fragmentos, tanto FAB como los fragmentos también FAB minúscula sub 2, contienen sus sitios específicos de unión con los anticuerpos, con los otros anticuerpos. Sus fragmentos fijadores de complemento, tanto sub 1 como sub 2, son los responsables de esta unión celular. Los dominios también tienen una secuencia variable o que va a ser constante en
107 aminoácidos aproximadamente en cada uno de ellos. Y con ello van a ser posibles sus uniones entre las fracciones quinta y la fracción C. Asimismo, la cadena H tiene un dominio quinto y 3 o 4 dominios C. Todas estas constituyen las llamadas regiones de bisagra que van a permitir esta unión, esta denominación de puente entre ambas cadenas. También hay los llamados dominios hipervariables, que no es sino la secuencia de aminoácidos de cada uno de estos dominios. Estos aminoácidos perdón, se han dado como un medio, como un puente entre cada una de las cuales para crear su especificidad de cada una de las fracciones, cuando tiene que producirse la unión entre el antígeno y el anticuerpo. Esta variación va a ser, no es sino una sustitución permanente de aminoácidos en una sola posición, tanto en el dominio quinto como también en las demás variables variables o a los tipos que van a considerarse en una molécula, de una molécula a otra dentro de las inmunoglobulinas. Entonces, las inmunoglobulinas tienen 3 dominios hipervariables en la cadena L y tienen 3 dominios hipervariables también en la cadena H. En ambas tienen estos dominios en forma plenamente identificados y marcados, y en base a esas variables ustedes van a hacer los dosajes específicos de cada una de estas moléculas de inmunoglobulina. De igual manera, sus idiotipos en cuanto a sus dominios, sus familias supergénicas que tienen que ver con sus contenidos estructurales y sus dominios, tanto el B como el C, su cadena J y todo lo que se presentan tanto en las otras 2 inmunoglobulinas que no atraviesan la barrera placentaria, como son la IgM y la IgA, a especificidades muy marcadas, sobre todo en la IgA secretoria. La inmunoglobulina G tiene una particularidad muy importante en la clínica y en las diferentes fisiopatologías que se presentan tanto en alteraciones metabólicas, enzimáticas, digestivas, etc. Esta más o menos tiene un peso molecular de 150.000 ml, su MR basadas en un tamaño más o menos de 22.000 para cada una cadena y de 55.000 para la cadena H. Más o menos es una duplicidad de cadena ligera a cadena pesada. Estas inmunoglobulinas constituyen clase, o sea, la IgG, el 75% del 85% de todas las demás inmunoglobulinas en el suero de los adultos, como lo vamos a ver más adelante. Esta representa una permanencia de concentración de 1.250 más 500 miligramos por 100 mililitros en el suero de adulto, lo que va a ser una regla que ustedes van a evaluar en todo procedimiento de fraccionamiento o estudios de concentraciones de esta inmunoglobulina G. Para hacer cualquier referencia que ustedes manejen a nivel clínico, a nivel bioquímico, a nivel fisiológico de estos anticuerpos, es que generalmente referenciar a la inmunoglobulina G por sus características fisiopatológicas, sus características inmunológicas de esta inmunoglobulina. Es muy importante señalarlo siempre
Entonces, decía pues que los valores referenciales de estas inmunoglobulinas o anticuerpos siempre va a ser necesario tenerlo como referencia cuando ustedes evalúen IgG. Como decían antes, es la única inmunoglobulina de las 5 que atraviesa la barrera placentaria y es muy importante saber sus características propias y su vida media, que es mayor que otras inmunoglobulinas, y también su poder o su capacidad de síntesis que contribuyen a su predominio o su concentración en el suelo sanguíneo. Por lo tanto, estas propiedades físico-químicas importantes de la IgG es su peso molecular, como ustedes notan allí, su movilidad electroforética cuando se va a hacer las pruebas inmunoelectroforéticas, su contenido de carbohidratos, su resistencia a los reactivos suero específicos, su concentración tanto en miligramos por 100 ml de suero, su cantidad con respecto a las inmunoglobulinas en la concentración sérica, su vida media en días, sus índices de síntesis, tanto a nivel de su estándar como de su peso corporal por día. Sus propiedades biológicas también constituyen propiedades muy importantes, específicas, como son, pues, constituye una de las más importantes, que es el mejor anticuerpo adquirido que se presenta en todo el torrente sanguíneo. Tienen un buen anticuerpo neutralizante, sobre todo para los antígenos virales, y todas las subclases son exactamente relacionadas con un compromiso de fijación de complemento. En cuanto a las concentraciones de la inmunoglobulina G, que está generalmente presente en el suelo sanguíneo, tiene características muy importantes. Esto también a la vez cumple funciones muy importantes desde el punto de vista biológico, como son que es la única inmunoglobulina capaz de atravesar la barrera placentaria, que lo hemos señalado, y transferir, y que logra transferir inmunidades de la madre a su hijo todavía no nacido. O sea, cuando ustedes estén evaluando periodo prenatal o periodo de desarrollo intrauterino, biológico, van a determinar cualquier procedimiento patológico en el feto o en la madre relacionada con su desarrollo biológico molecular, que va a permitir determinar muchas infecciones intrauterinas, como son infecciones teratogénicas, no solamente por virus como rubiola, herpes, etcétera, sino también por toxoplasma, sino también por otras enfermedades llamadas teratogénicos. Y eso generalmente se va a lograr en dosajes de la IgG, que es un anticuerpo, pues, anamnésico, básicamente. Todos los anticuerpos de tipo IgG son muy ávidos, básicamente, porque constituyen un fuerte antígeno con el que van a reaccionar específicamente. Esto también es muy importante porque ustedes van a tener que evaluar en las respuestas inmunológicas contra toxinas y contra otros agentes infecciosos, los que van a ser incapaces de liberarse de la inmunoglobulina G, que es un anticuerpo muy invasivo en cuanto a reacción frente a cualquier proceso patológico. Ninguna de las subclases de la inmunoglobulina G van a funcionar como el sistema del complemento, estimulando de esa manera una respuesta quimiotáctica de la acción de los fagocitos. En la fagocitosis se han visto o les han señalado las características que van a realizarse durante este intercambio funcional molecular, a nivel tanto de la superficie como en la parte media del anticuerpo, que presentan
características ozonizantes a través de toda su reacción con los diferentes sustancias moleculares. Como afirmaciones generales de estas inmunoglobulinas es que la IgG es la más protectora de todas. La IgM es una buena activadora del sistema de complemento también. La IgA es secretoria, puede ser más importante todavía en la inmunidad que la inmunoglobulina A sérica. Y la función de la IgD, que es en la inmunidad, es todavía un poco incierta, pero ya se está avanzando mucho en cuanto a sus funciones, sobre todo a nivel de la inmunidad adquirida. En los mielomas e hibridomas, que son dos patologías bioquímicas, metabólicas señaladas en la actualidad, vienen a ser pues estructuras inmunoglobulinas que van a poner o van a procurar una disponibilidad de estas fuentes para poder señalar las porciones en estas mismas concentraciones. En gran parte de este requerimiento también es que las cadenas L de las inmunoglobulinas se presentan o están antigénicamente relacionadas con las de otras proteínas como la de benzoiones en la sangre u orina. En ambos posibilidades se puede evaluar y detectar en los pacientes con características importantes de cada una de ellas y su relación con el desarrollo de la patología respectiva. El mieloma, también que es conocido como una forma especial de cáncer, en la cual es posible pues, encontrar concentraciones u hojas de células plasmáticas en los órganos linfoides y en la médula ósea, básicamente. Además, que es una secreción que excede las cadenas L o las cadenas ligeras. Estas plasmacitomas van a ser secretadas de molécula de inmunoglobulina completa, general, no fraccionada. Esto debido a la gran población de estas células en los crecimientos neoplásicos o cancerosos que se aprecian básicamente en los procedimientos hematológicos y de grandes alteraciones con estas proteínas en los mielomas en general. Todo el conocimiento fundamental entonces de estas estructuras de las inmunoglobulinas se basan en el desarrollo de las diferentes técnicas de las hibridomas de Kohler y Milstein, que le valió también el premio Nobel. Estos hibridomas, que son productores de anticuerpos, se producen generalmente al fusionarse una célula de mieloma con una célula del vaso, que son a nivel de las células B, que provienen pues, de un animal inmunizado o antígeno dado en forma específica en el momento de hacer los apareamientos moleculares. Desde el punto de vista genético, entonces, las diferentes estructuras genéticas que van a codificarse en las cadenas kappa, lambda y H de todos los isotipos de las inmunoglobulinas se localizan generalmente en los cromosomas humanos 2, 22 y 14, respectivamente. Este dogma genético es de que un solo gen estructural es el indicado para dar o para dejar o para mecanizar toda la estructura de un solo péptido completo. De esa forma, Dreyer y Benedict, quienes posibilitaron estas hipótesis de que una cadena específica de inmunoglobulina podía constituirse a partir de un vasto arreglo entre ambas fracciones. Como resumen de los anticuerpos, tenemos que estos anticuerpos circulantes, también conocidos como inmunoglobulinas, son los que permanentemente están circulando dentro del torrente sanguíneo, dentro del torrente plasmático, etc.
son pues finalmente glucoproteínas que son solubles, que reconocen y se unen específicamente a las fracciones antigénicas o inmunogénicas. Están presentes en todos los sueros, en todos los líquidos tisulares y en todas las membranas celulares. Tienen una función importantísima que es de ayudar o complementar a eliminar los microorganismos que producen estos antígenos o estos inmunógenos. Estos anticuerpos también tienen la particularidad de actuar como receptores de antígenos que se van a unir a la membrana de los linfocitos B y se van a desempeñar dando reacciones importantes en la diferenciación de los linfocitos B. Hay 5 clases de anticuerpos que hemos señalado en los diferentes mamíferos, incluyendo al hombre, y que tienen que ver con las reacciones en las diferentes fisiopatologías humanas. Y también se han definido las 4 subclases de la inmunoglobulina G y las 2 de la inmunoglobulina A. Todo esto en conjunto va a formar la cadena molecular de estas 2 fracciones importantísimas de las inmunoglobulinas, sin desmerecer la categoría y la importancia en cuanto a reacción en las diferentes otras células. Todos los anticuerpos van a dar una estructura básica de estas 4 cadenas polipeptídicas que van a dar sus diferentes identidades, sus diferentes estructuras de aminoácidos, sus cadenas ligeras y pesadas también tienen variables que se van a denominar según la región donde se ubiquen respectivamente, tanto la BL como la BH, o sea, la variable de la cadena ligera y la variable de la cadena pesada o H. Todas estas secuencias van a dar formas específicas al unirse al antígeno o parátopo, dan las diferentes regiones terminales, tanto de las cadenas ligeras como de las regiones pesadas, así como también las regiones o dominios constantes que se van a presentar secuencialmente. Los sitios donde los diferentes anticuerpos se van a unir son los llamados, pues, los terminales o estructuras específicas, o que se van a dar en las células diana o en los terminantes antigénicos o epítopos, como lo han señalado seguramente cuando han hablado de antígeno o la doctora Caballero. Todos estos anticuerpos tienen una afinidad a medida que van a presentarse en la interacción entre los diferentes sitios de combinación con el anticuerpo, que es el parátopo, y su epítopo. Esta afinidad en la función, en las diferentes funciones del anticuerpo van a estar sujetos al número de sitios de la unión y su capacidad para atraer los diferentes epítopos o determinantes antigénicos de las sustancias patógenas, virulentas o sustancias toxigénicas que van a permitir una respuesta específica de los diferentes anticuerpos del organismo. Los receptores van a dar